ya está ahí, ya está grabando. Bueno, tenemos varias cosas para hacer hoy o como para proponer hoy. El objetivo es un poco hablar acerca de lo que sería corriente eléctrica, algo que nosotros conocemos bastante, pero por ahí definirlo un poquito más de forma técnica. Digo, y seguramente lo voy a volver a decir, no es un curso netamente de electrónica, pero sí hay ciertos conceptos que tenemos que tener. Y es un poco la propuesta de hoy y la propuesta del miércoles. ¿Sí? Empezar a reconocer algunos componentes y ver de qué hablamos cuando hablamos justamente de estos componentes electrónicos. Antes de arrancar la clase, Miguel nos había compartido al grupo, no sé si les llegó, una foto de una Sony Vaio, que era la que habíamos hablado en las primeras clases. No sé si recuerdan esa charla, pero habíamos hablado de que había alguna televisión que podía llegar a tener sistema operativo. Bueno, puntualmente, ¿le llegó la imagen? ¿Tienen la imagen ahí o quieren que la comparta? Si quieren la compartimos. Esperen un segundo. Así hablamos todo de lo mismo. Vuelvo a preguntar, ¿le llegó al WhatsApp? ¿No le llegó? Yo tengo problemas. ¿Cómo? Sí, profe, buenas tardes. Llegó. Buenas tardes, perfecto. Bueno, justo lo estoy buscando por acá. Bueno, esa imagen que vemos, en realidad tenemos que definir que no es una tele, ¿sí? Sino que justamente es un I/O, es un equipo, un todo en uno. ¿Sí? Por eso es que tiene sistema operativo. ¿Sí? Eso sería un equipo todo en uno. Yo ahí lo vuelvo a compartir acá. Dame un segundo. Abrimos esto. Y fíjense que tiene todas las características de lo que sería un sistema operativo y lo que es un equipo. A ver si puedo compartir la pantalla ahí. Miren. ¿Sí? Esto es lo que les decía. Esto es lo que compartió Miguel hoy al grupo. Ahí se fue uno. Y se acuerdan que habíamos hablado acerca de alguna televisión que era de Sony. ¿Se acuerdan de esto o solo yo me acuerdo? Y Miguel. Cuando hicimos la diferencia entre los distintos tipos de equipos. Fíjense que si yo lo miro y veo Sony, obviamente que lo que parece es una televisión, ¿no? O sea, tiene el formato de una pantalla. Pero si empiezo a ver las características que tengo acá de este lado, fíjense que tengo un procesador Intel, que es i7 de alta gama, pero tercera generación. Tengo gráficos integrados, ¿sí? Tengo memoria RAM que me está indicando, un disco rígido, tiene un reproductor de Blu-ray y fíjense que venía con Windows 7. Es decir, esto es un poco más que una tele, sino que es una computadora y básicamente es un I/O. ¿Sí? Vamos con esta idea todos. Miguel, Marian, Elena, Mauricio, René, Gabriel. Sí. Bien, simplemente eso quería compartirlo. Está bueno poder visualizarlo, ¿sí? O sea, está bueno poder visualizarlo. Fíjense que tiene distintos componentes, como si fuese una televisión, es decir, me permite, digamos, trabajar como si fuese una PC, pero también me permite, por ejemplo, conectar un HDMI de DirecTV o un HDMI de Telecentro. Es decir, que me da más opciones que una computadora estándar o que una computadora normal. Entonces puedo utilizarlo como pantalla para ver la televisión o también podría utilizarlo como computadora porque tiene todos los componentes de una computadora. Esto es un I/O. Así que bueno, eso quería aclarar y está bueno que lo pudo compartir Miguel porque yo no conocía el modelo. Pero bueno, es este que tenemos acá. Bien. Bueno, yo lo que les había pedido a los que estaban conectados, que se conectaron a las 7, es si podían buscar una
una hoja de papel, ¿sí? Si pueden buscar una pequeña hoja de papel, porque vamos a hacer un pequeño experimento. No sé si va a salir o no va a salir. Yo lo que les voy a pedir es que el pequeño papel lo corten, o sea, corten papelitos como si fuese papel picado, muy chiquitito, ¿sí? Así, unos cuantos, qué sé yo, unos 10, 15 papeles. Y lo segundo que les voy a pedir es que agarren la lapicera que también fueron a buscar, ¿sí? Y esa lapicera que tienen, si les queda un poco más de pelo que a mí, porque me quedó poco pelo después que me corté el pelo, que empiecen a frotar esta lapicera, ¿sí? En la cabeza. ¿Puede ser? Che, encima estamos grabando, nos van a ver todos. Alguien escribió al chat ahí. Bueno, Gabriel Luco puso que sí llegó. Jessica me dijo que comparta la foto y yo la compartí. Y bien, perfecto. Bueno, vamos a sacudirnos un poco acá el pelo. Y lo siguiente que vamos a hacer, Marian, me parece que tendrían que ser más chiquititos los papeles, ¿eh? Como papel picado chiquitito, o si no, no, así, bien, bien chiquito. Una cosa así. Profe, usted tiene la pantalla apagada, ¿no? No, no. Ah, pues yo no lo veo. ¿Los demás sí me ven? Sí, Mariana dice que sí. Sí, Ahora profe, sí, yo ahora vi. sí. Bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, yo les mostraba el pelo, que no tengo tanto pelo ahora, pero vamos a hacer igual el intento. Sí, vamos a frotar un poco la lapicera. Y una vez que frotamos un poco, vamos a tratar de acercar esta lapicera a los papelitos que cortamos recién. Fíjense que si visualizan ahí, ¿sí? Bueno, ahí se van cayendo, pero lo que acabo de hacer es pegar como los papeles en la lapicera, ¿sí? O sea, vuelvo a hacerlo de vuelta y yo lo que voy a obtener justamente es esto, que se peguen en la lapicera. ¿Se llega a visualizar ahí? ¿Sí? ¿Le funcionó o no le funcionó? Ahora, René, vas a tener que explicar que estás estudiando. Es difícil explicar esto. Pero bueno, ¿cómo le funcionó a los demás? Gabriel, Elena, bueno, Elena pobre estaba sin luz, no sé si puedo hacer. Gabriel me dice que me ve, pero yo no sé si lo pueden hacer. Se quedó pegado, y un pedazo grande, eso, bueno, habla de mucha estática, vamos a tener que tener cuidado cuando trabajemos con René. ¿A vos, Mariana, te funcionó? Marian. No te funcionó, y eso que tenés pelo, o sea, ahí. A ver si funciona. Bueno, no sé, los demás, ¿sí? Acá fíjense que funciona perfecto, después empiezan a caer. Sí, profe, yo lo hice y funcionó. Y funcionó, perfecto, Jessica, genial. Bueno, Marian, no podemos darte explicación, no te sigas haciendo porque se te va a enredar el pelo y va a ser toda una complicación. Bueno, queríamos presentar algo. Ahí está, mirá René. René, encima es gigantesco el papel de René. A ver, a mí no me sale uno tan grande. A ver, lo voy a probar. Ah, sí, mirá. Bueno, después se cae, pero se queda un poco agarrado. Bueno, ¿qué es este efecto que estamos obteniendo ahí? Los que pudieron, ¿no? Algunos no han podido todavía, pero ¿qué es el efecto este que tenemos? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa? Efecto estática, se Exactamente. pega. Exactamente. ¿Cómo es? Electroestática. Así lo llamaste. Bueno, y lo cierto es que la electroestática, podríamos decir que en algún punto, ahora vamos a explicar un poco esta cuestión, pero podríamos decir en un punto que es un tipo de corriente que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Entonces, como dice Elena, es cierto, digamos, lo que empezamos a hacer ahora con el tema este de la fricción es empezar a generar un poco de energía en el cuerpo
y digamos, transmitirla a esto que no es conductor, porque fíjense que las lapiceras generalmente son de plástico, el papel, o sea, no tiene ninguna cuestión metálica ahí dando vueltas, y a pesar de no tener algo que sea conductor ni algo metálico, es como que el papel quedó pegado a la lapicera. Esto es posible justamente gracias a, a la generación de corriente electrostática que me permite, digamos, hacer esta prueba. En este caso suena como algo divertido, porque bueno, nos fijamos a ver el tema del pelo y toda esta cuestión, pero lo cierto es que la corriente electrostática se genera en el cuerpo humano a partir de la fricción. ¿Nunca les pasó que se sacan un pullover y cuando se sacan el pullover hace un poco de ruido, quedan los pelos parados? ¿O nunca les ha pasado si le dieron la mano a alguien, saludaron a alguien y les da como una patada así bastante fuerte? Bueno, todos esos ejemplos son justamente de descargas de corriente electrostática. Está almacenada en el cuerpo y en cuanto encuentra algo para descargar, hace este tipo de descarga. Digamos, en nuestro trabajo que vamos a tener como instaladores, soportes o técnicos, o como vayamos generando nuestra futura profesión o el curso, vamos a tener que tener mucho cuidado con la estática y con los productos que manipulemos, ¿sí? Con los dispositivos que manipulemos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque obviamente que si yo tengo electrostática y la descargo en una memoria, no voy a ser tipo un X-Men que toca una memoria y la memoria se derrite, ¿sí? Eso no va a pasar. Tampoco la memoria va a quedar quemada de color negro, pero puede pasar de que yo la dañe con esa corriente electrostática y ese dispositivo comience a tener fallas aleatorias. Cuando hablo de fallas aleatorias, digo una computadora que la estoy usando perfecto y de repente se cuelga, o que se reinicia, o que me tira una pantalla azul. Muchas de esas fallas se producen justamente por esta descarga de corriente electrostática en el dispositivo. ¿Sí? Entonces es algo que vamos a tener que empezar a ver y empezar a prevenir para que no tengamos esos inconvenientes. Nosotros el miércoles vamos a continuar con componentes electrónicos, que es la segunda parte de la clase de hoy, y vamos a trabajar y vamos a hablar también acerca de las herramientas del taller y de qué cosas tendríamos que tener en el taller o cuando trabajemos en las prácticas de la escuela. Uno de los elementos que se utiliza muchísimo es justamente la pulsera de antiestática. O sea, la pulsera antiestática es una pulsera común que tiene un cable y que me va a permitir que todo lo que descargue no lo descargue en los componentes, sino que lo descargue en alguna puesta a tierra o en el chasis de una computadora o en algún lugar. Es decir, que no dañe los equipos con los que estoy trabajando. Pero bueno, yo creo que esto de hablar de corriente o hablar de corriente eléctrica es un término que a menudo utilizamos y sabemos que cuando estamos sin luz en nuestra casa, como le está pasando a Elena en este momento, lo que sucede es que justamente no tenemos corriente eléctrica. O sea, cuando se corta la luz, lo que no hay en nuestras casas es justamente corriente eléctrica. Pero ¿qué me ayuda a definir, cómo podemos definir lo que es la corriente eléctrica? ¿Cómo podríamos armar una definición? Si alguien me ayudara o me ayudase. A mí me dijeron da corriente eléctrica, yo no tenía mucha idea. ¿A alguien se le ocurre? No sé si alguien está escribiendo en el chat. Ya lo voy a ver. Nadie escribe en el chat. Nadie menciona nada. ¿Qué será eso de la corriente eléctrica? Googleenlo, no sé, algo. Denme una mano. Ahí Gabriel va a escribir. Es el único valiente que dice que ya va a escribir. Alguien va a hablar ahí también. Marian. Hoy no es la evaluación, así que pueden charlar, puede estar bien, puede estar mal. Ana María se ríe. No, se ríe, pero no abre el micrófono.
¿Qué será? O sea, podríamos coincidir en que todos tenemos una idea de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Sí. O para qué la podemos llegar a usar, digamos, todo eso, ¿sí? Solo busqué dice que es un flujo de carga eléctrica que le cola un material. Bien, perfecto. El tema es que hay un desplazamiento de una carga, dice Gabriel también en el chat, está perfecto. Lo que vos leíste, Mauricio, está bueno, pero fíjate que estamos definiendo corriente eléctrica con un flujo de, ¿cómo dijiste vos? Sí. Le digo de vuelta. Sí, decirlo de vuelta. Que le cola es el flujo de carga eléctrica que le cola un material. Claro. Fíjate que estamos definiendo corriente eléctrica con un flujo de carga eléctrica. Es como que estamos definiendo como con lo mismo. Pero venís bien orientado, Mauricio. Es un Elena. flujo de electrones sobre un elemento conductor. Epa, Electrodoméstico. bien, genial. Bueno, Elena la está deseando tanto a la corriente eléctrica que no tiene en su casa que hasta dijo perfectamente la definición. Sí, tal cual. Pero vamos a definir, primero vamos a anotar y después vamos a definir algunas cosas que me interesa mucho trabajar. Lo que dijo Elena y lo que decía Mauricio también, en realidad están indicando cómo se obtiene la corriente eléctrica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la corriente eléctrica es un tipo de energía. ¿Sí? Esto como si fuésemos a definir perro, ¿no? O sea, ¿qué es un perro? Tendríamos que decir, es un animal que tiene 4 patas, que muerde, que ladra, que come, que todo ese tipo de cosas. En este caso, la corriente eléctrica es un tipo de energía. Cuando hablo de un tipo de energía, puedo decir que podría llegar a ser energía calórica. ¿Por qué digo que es energía calórica? Y porque una estufa eléctrica justamente genera calor. También podría ser energía lumínica. ¿Por qué decimos que es energía lumínica? O que podría ser energía lumínica. Y un foco de luz nos da, o sea, nos genera justamente eso. Podríamos decir que es energía mecánica o cinética. ¿Por qué? Y porque hay motores eléctricos, ¿sí? Que permiten mover cosas. Y así podríamos seguir avanzando en distintas cosas. Pero lo cierto es que la corriente eléctrica es un tipo de energía, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esa energía? Y un poco como decía Mauricio y como decía Elena, ¿sí? Esta energía se obtiene a partir de un flujo de electrones. Lo que decía Mauricio se obtiene a partir de un flujo de corriente eléctrica. Y que más o menos es lo mismo, ¿no? Pero en realidad es un flujo de electrones. Y ahora vamos a ver a qué hace referencia con eso. Y lo otro que me interesa, yo no sé si vieron por ahí la película de Frankenstein. Vieron que cuando están creando a Frankenstein andan unos rayos por ahí dando vueltas, eso que se llama el arco voltaico, o una bujía de moto que tiene, digamos, un chispazo que une dos metales. Bueno, en ese caso, la energía o este flujo de electrones anda por el aire, ¿no? ¿Vieron? ¿Saben de lo que les digo con el arco voltaico? A ver, ¿ustedes ven ahí mi pantalla? ¿Sí? Cuando yo hablo de... ¿Cómo? Cuando yo hablo de arco voltaico... Esperen que vamos... Si Gabriel, si escribís al chat, lo cierro un poquito y ahí estaba dando una cuestión más con el tiempo y justo lo cerré. Esto es un arco voltaico, ¿se llega a ver? Se ve el documento, profe. Bueno. De lo que está escribiendo. Bueno, esperen un segundo. Ahora creería que sí. A ver. Ahora sí aparece. ¿Sí? Bueno, esto es un arco voltaico, ¿no? ¿Ven esto que tenemos acá? Por eso digo, es como una película de ciencia ficción, ¿no? De Spider-Man o de algo de esto. Esto no es tan ciencia ficción, pero en este caso fíjense que se forma un flujo de electrones, es decir, se forma energía eléctrica,
se forma el flujo de electrones, pero se forja en el aire, ¿sí? Entonces, lo que ustedes decían en la definición, porque por lo general yo no veo la corriente eléctrica así, ¿o sí? ¿Ustedes tienen así la corriente eléctrica en su casa? Sí, ¿no? Más o menos, no. O sea, no la veo así. Entonces, lo que ustedes definían, lo que ustedes decían, es que era que se obtenía a partir de un flujo de electrones sobre un elemento conductor. Y esto es bastante importante. Y en el chat mencionaba Gabriel que eso se obtenía en una determinada cantidad de tiempo. Ese es otro factor que podríamos llegar a incluir. A ver si lo tenemos acá. Bueno, tengan en cuenta que la corriente eléctrica y la intensidad serían un sinónimo. ¿Sí? O sea, podríamos definir que es un sinónimo, pero nos estaríamos metiendo puntualmente en, digamos, como en una electrónica más profunda. Habría que ver qué es intensidad, que sería justamente la corriente que se mide en amperes, ¿sí? En cantidad de amperes, y también, o sea, como otra propiedad que va a tener la corriente eléctrica va a ser la tensión, que eso se va a medir en volts, ¿sí? Pero esta definición que estamos más o menos armando acá en el Word estaría más que bien. Definir y saber que es un tipo de energía, que puede ser de muchos tipos, y saber que se puede obtener a partir de un flujo de electrones. Cualquier cosa que yo toque en el mundo, o sea, cualquier cosa que sea tangible, está justamente compuesto por materia. Y digamos, todos estos elementos que forman la materia están compuestos por moléculas. Todas las moléculas están compuestas por átomos, y todos estos átomos tienen partículas de carga o subpartículas atómicas que se denominan protones, electrones y neutrones. Una de estas subpartículas es la que nosotros encontramos acá, o que mencionamos acá, que serían los electrones, y esa subpartícula atómica, que es el electrón, tiene una carga. En este caso, la carga sería una carga negativa que van a tener justamente los electrones. Entonces, cuando yo puedo modificar esa carga que tienen justamente estos átomos, es decir, que yo puedo aumentar la cantidad de electrones y los puedo hacer fluir sobre algún elemento conductor, por ejemplo, un cable, por ejemplo, una pista, algún conector de cobre o de oro o de platino sobre algún metal, lo que yo voy a obtener justamente es este tipo de energía del que estamos hablando, ¿sí? Y ahí sale el primero de los conceptos que tendríamos que analizar, porque el tema de electrones y protones tiene más que ver con química y simplemente lo vamos a mencionar, los tipos de energía también con una cuestión física, pero sí nos interesa empezar a entender qué es un poco el material conductor. ¿Qué permite hacer el material conductor? De acuerdo a lo que ustedes me están diciendo acá. El material conductor permite que pase la corriente. O sea, permite el libre flujo o el libre paso justamente de los electrones, o permite el libre flujo de corriente. Es lo mismo decir que permite el libre flujo de corriente, como decís vos, o que permite el paso de electrones. Entonces, vamos a poner que permite el libre paso de corriente. Genial. ¿Tenemos ejemplos de esto? ¿Qué elementos podrían llegar a El ser? cobre. El cobre sería un El elemento. cobre es uno de los mejores. Va, el oro, pero en realidad el oro es carísimo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, todos saben que en informática hay muchos conectores, hay muchos elementos que tienen un baño de oro, ¿sí? Todo el grupo de los metales, o sea, podríamos denominar que son conductores. El cobre se usa mucho en los cables, el estaño que se utiliza para soldar, que es una aleación de metales, el oro o el platino, ¿sí? Son todos elementos de materiales que podemos denominar conductores. Es decir, que yo le voy a poner este flujo de corriente y va a permitir que pase y justamente me va a generar la energía que, o sea, que físicamente necesite, de las que mencionamos recién. Y ahora yo les pregunto, ¿existe algún
otro tipo de material que no se comporte como conductor, o sea que yo le ponga algo de corriente y que... La madera y el corcho, profe. Bien, ¿y cómo se llaman estos tipos de elementos que no permiten el paso de corriente? No conductor. Aislante. Bien, se conocen como aislantes, como dieléctrico, ¿sí? Y si no, bien fácil, si el otro se llama conductor, este se llama no conductor, ¿sí? Un dieléctrico, aislante o no conductor. Estamos hablando exactamente de lo mismo, o sea, cualquier cosa que digamos, si decimos es aislante, es no conductor, es un dieléctrico, es exactamente lo mismo. Bien. Bueno, ¿qué ejemplos además del corcho y de la madera encuentran de este tipo de dieléctricos? La mica. Bien, genial. La mica, que es un material aislante que se utiliza mucho en los transistores. Después cuando veamos qué componentes eléctricos hay, vamos a mencionar a los transistores y justamente la mica se utiliza para aislar. Bueno, el corcho, la madera, estos dos elementos no se utilizan mucho en electrónica, ¿sí? Digamos, yo sé que la madera no es conductor, sé que la madera es aislante, pero quizás no lo voy a encontrar en un circuito de electrónica. Es decir, si yo abro una televisión, dentro del circuito de la televisión o dentro de una fuente de alimentación, no voy a encontrar madera como aislante. Sí puedo encontrar mica. Otro de los materiales que se utilizaba mucho, y se utiliza también en un punto, es la cerámica y la porcelana. Yo no sé si alguien en algún momento, antes de que sean tan masivas las térmicas de luz en las casas, en vez de térmica tenía tapones. En los pilares, sí. Los Era un pilares, tapón con un filamento de era un cobre. claro. Y justamente digamos, esos tapones de luz estaban hechos o de porcelana o de cerámica, justamente porque eran aislantes y el filamento de cobre era lo que saltaba como fusible a la hora de trabajar. Alguien está escribiendo ahí al chat. Bien, perfecto. El vidrio, el caucho, el teflón, bueno, toda la parte de plásticos, ¿sí? Toda la parte de plásticos, plásticos y gomas, son todos aislantes. El teflón también porque es un tipo de plástico, el caucho también estaría en ese lugar. Bueno, el papel y el cartón y el vidrio, fíjense que es más o menos como la madera y el corcho. Obviamente son aislantes, pero yo no encuentro algo de papel adentro. Bueno, tengo algunos ejemplos de que sí, en algún transformador o algo de eso puedo encontrarme algún papel, pero no es lo que más se utiliza para trabajar en circuitos electrónicos, ¿sí? Bueno, y estos serían los dos elementos que hay, conductores y no conductores. No me mates el suspenso, Elena. ¿O hay alguno más? O sea, hay elementos que permiten el libre paso de corriente, hay elementos que se oponen al paso de corriente, ¿y habrá algún tercer grupo de elementos? Los semiconductores. Ahí está, me quitó el suspenso. Perfecto, genial, genial, Elena. Bien, los semiconductores son el tercer grupo de elementos que vamos a encontrar en los circuitos electrónicos. Vamos a pensar que no estamos más en abril y que estamos ya en diciembre, que estamos todos vacunados con las 2 dosis para coronavirus, ya podemos volver a la escuela y todo. ¿Y qué se suele hacer en Argentina por lo general los 8 de diciembre? ¿Qué hacen ustedes los 8 de diciembre? Se arma el arbolito de Navidad. Generalmente se arma el arbolito de Navidad, ¿sí? Uno pone los adornos, prepara el arbolito, todo, y después empieza a buscar las luces que uno nunca se acuerda dónde están, se fija en el cajón de las medias, en todos esos lugares, hasta que aparece en la cucha del perro las luces del arbolito de Navidad, y uno pone las luces del árbol para terminar de decorar. Mi pregunta es la siguiente, es bien mundana, no es electrónica, no es nada. O sea, ¿quién me puede describir qué es lo que pasa cuando yo enchufo